Muy bienvenidos, amados hermanos, a compartir la poderosa palabra del Señor. Estamos alegres de poder cada semana poder descubrir un poco más acerca del Evangelio, acerca de la naturaleza y la obra del Señor Jesús. Sus palabras son palabras de vida eterna que llenan nuestro corazón y nos sostienen, nos dan esperanza cierta para el futuro. Hemos estado mirando una serie que hemos denominado Algo Nuevo Bajo el Sol. Y estamos mirando todo lo nuevo que Jesús trae cuando Él viene a este mundo. La venida de Cristo, la venida de Jesús es el clímax de toda la historia humana, le da significado a toda la historia humana, nos revela el mundo espiritual y nuestro propio propósito de estar en este mundo, el propio propósito del universo, de la creación de todas las cosas. La venida de Cristo es quizá el evento más importante que la humanidad haya sido testigo, y por eso poner atención a las palabras de Jesús es prestar atención a la verdad de Dios dicha por medio de Cristo. Y en esto nuevo, la semana anterior vimos que Cristo era para nosotros un nuevo tipo de sacerdote, un nuevo sacerdote muy superior a cualquier sacerdote humano. Y el día de hoy vamos a ver que este nuevo sacerdote, este Dios hecho hombre, este Dios hombre que media nuestra relación con Dios, trae también una nueva gloria. Y nos vamos a basar en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo nos habla o nos establece este contraste entre la gloria del primer pacto y la gloria del segundo pacto. En este pasaje Pablo contrasta dos tipos o dos clases de gloria, una gloria terrenal y otra gloria celestial. Compara la gloria del pueblo de Israel con Moisés versus la gloria del ministerio de la justificación del Señor Jesús. Y nos muestra nuevamente cuán superior es la gloria de Cristo con respecto a la gloria de la que ya había. Esto nuevo, las palabras nuevas de Cristo, la nueva revelación de Jesús, el nuevo camino que se abre para alcanzar a Dios por medio de Cristo, es tanto superior al camino que ya existía, que queda obsoleto por la obra de Cristo. Pablo compara estos dos pactos en términos de gloria. Dice que ambos son gloriosos, pero al comparar las glorias hace cuatro contrastes que vamos a estar mirando en este mensaje. Así que vamos a leer el texto base que está ahí en 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer del 6 al 11. 2 de Corintios 3, versos 6 al 11. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El apóstol Pablo en este capítulo intenta mostrarnos la gloria de este nuevo pacto y lo hace con cuatro contrastes. Ya si miramos con atención el pasaje que acabamos de leer, hay cuatro contrastes muy interesantes. Cada uno de ellos nos revela algún énfasis particular con respecto a este nuevo pacto. Es muy importante que podamos conocer profundamente cuál es el nuevo pacto, porque de eso depende nuestra relación con Dios. De nuestro conocimiento del nuevo pacto depende el cómo vivimos la vida de fe y finalmente nuestra propia calidad de vida espiritual. Debemos recordar que nuestra relación con Dios no es aleatoria, no se basa en sentimientos ni emociones, sino que se basa en un pacto bien establecido, un pacto que fue anunciado por mucho tiempo y que finalmente se consuma en Cristo. Es un pacto que tiene términos, que tiene características particulares
Y aquí Pablo nos está mostrando el por qué este nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto. Por gloria entendemos luz, resplandor, que tiene que ver con la manifestación de Dios o con la revelación que Dios da acerca de sí mismo. Cuando decimos que algo es más glorioso o que tiene más gloria, significa que muestra de mejor manera la naturaleza de Dios, que muestra, digamos, de una manera más profunda a Dios. Y esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y estos 4 contrastes que Pablo hace en el pasaje que acabamos de ver son los siguientes. En primer lugar, al antiguo pacto le llama el pacto de la letra y al nuevo el pacto del espíritu. El primer contraste es entre letra y espíritu. El segundo contraste que el apóstol Pablo hace aquí es entre el ministerio de muerte y el ministerio del espíritu. Pablo le llama ahora al antiguo pacto el ministerio de muerte y al nuevo pacto el ministerio del espíritu. El tercer contraste que Pablo hace es entre el ministerio de condenación, Pablo le llama al antiguo pacto el ministerio de condenación, versus el ministerio de justificación. Este es el contraste entre condenación y justificación. Y el cuarto contraste es entre lo que perece y lo que permanece. Pablo le llama al antiguo pacto aquello que perece y al nuevo pacto aquello que permanece. De tal manera que estos 4 contrastes están bien definidos en estos versos que acabamos de leer y los vamos a revisar brevemente cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, es el contraste entre letra y espíritu. Pablo dice que el antiguo pacto es un pacto de letra, porque dice que está escrito con letras en piedra, es decir, el antiguo pacto comienza cuando Dios le da a Moisés las tablas en Sinaí, y son las tablas escritas por el propio dedo de Dios. Dios escribe para establecer un pacto entre él y el pueblo de Israel. ¿Y por qué escribe? Escribe porque está estableciendo un pacto con gente que está lejos. Ya no, la escritura es, digamos, una forma de comunicación que tenemos con alguien que no está al lado nuestro, que está lejos. Por eso no se lo decimos directamente y se lo escribimos. El pacto de la letra ya establece que Dios está lejos de aquí, con quienes está estableciendo ese pacto. No estaban lejos físicamente, ¿verdad? Dios es omnipresente, sin embargo estaban muy lejos espiritualmente. Ya el pueblo de Israel, al igual que todos los otros pueblos del mundo, habían caído bajo la marca del pecado de Adán y estaban destituidos absolutamente de la gloria de Dios, estaban como una raza de seres humanos incompatibles. Ya esto es así hasta la venida de Jesús. Por tanto, Dios está estableciendo un pacto con aquellos seres que han sido destituidos de su gloria, que espiritualmente son y están muy lejos de Él. Por eso el profeta también decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso no podía ser de otra manera, porque el pecado vino por un hombre y por el pecado de la muerte. Y Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que por eso es pacto de letra. El Nuevo Testamento no es un pacto de letra, es un pacto de espíritu. Porque Cristo, cuando vino, Él no escribió nada. Y Él no escribe nada porque habría de venir a nosotros. Fíjense que Jesús, las palabras de Jesús a sus discípulos son precisamente: me voy, pero vendré a vosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 120 en el aposento alto el día de Pentecostés, es Cristo volviendo a sus discípulos. Es Cristo viniendo ahora espiritualmente dentro de cada uno de sus discípulos. Las palabras de Jesús son: vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, el nuevo pacto no es un pacto con un Dios lejano por medio de la letra, sino es un pacto con un Dios muy cercano, con el cual tenemos una relación íntima. Ya eso es lo que debemos entender acerca del contraste entre letra y espíritu. El pacto de la letra lo establecemos con un Dios lejano, con un Dios que nos dejó un escrito que tenemos que obedecer, pero Él permanece lejos. El pacto del Espíritu, por otro lado, es un pacto donde Dios mismo ha venido a hacer morada
en nosotros. Es un pacto en donde somos uno juntamente con Él. ¿Ya? Y esto lo establece de manera maravillosa Juan en la oración sacerdotal en el capítulo 17, cuando el Señor Jesús dice, capítulo 17 de Juan, para que sean uno en nosotros, así como yo y tú somos uno, ¿verdad? Es Jesús orando al Padre y dice que la misma unidad que hay entre Él y el Padre ahora la van a tener con aquellos que creen en Él, con la iglesia. La iglesia y Cristo forman una sola unidad. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo, forman un solo ser. Y de esa manera el nuevo pacto es el pacto del Espíritu, ya no es pacto de letra. Ya eso no significa que le restamos valor al Nuevo Testamento que está escrito, ¿verdad? Para nada. La escritura del Nuevo Testamento nos sirve como un mapa para llegar a Cristo, establece una ruta, ¿verdad? Establece una base para conocer a Jesucristo. Es el testimonio de los testigos, de aquellos que estuvieron con Jesús, que nos muestra cómo era Él, que nos muestra, digamos, cómo obra, que nos explica finalmente los términos del Evangelio. Pero la relación con Dios no la tenemos por letras escritas, sino por un espíritu que nos fue dado. Y conocemos a Dios primariamente por el espíritu que inspiró las escrituras. Ese mismo espíritu que inspira la escritura es el que vino a morar en nosotros. Por tanto, no hay enemistad, ¿verdad?, entre espíritu y escritura, sino que en el fondo son una misma cosa, una misma revelación. El espíritu que inspiró a los escritores para poner en letra su revelación, su testimonio, es el que viene a dar testimonio también a nuestro espíritu y nos afirma esas palabras de la escritura y las hace reales para nosotros. Otro aspecto muy importante es que Pablo dice porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esta es quizá la palabra más controversial de Pablo en este capítulo, que Pablo dice que el antiguo pacto es un pacto de muerte. La letra mata, ¿ya? Y el decir la letra mata se está refiriendo a que el antiguo pacto produjo la muerte. El antiguo pacto es la demanda de santidad por parte de un Dios santo. Es un Dios dando órdenes a un pueblo que era incapaz de cumplir aquellas órdenes. Es Dios dando un estándar de santidad al cual el hombre no podía acceder, no podía alcanzar, y por eso ese pacto produjo la muerte. Pablo asocia la ley de Moisés a la muerte, no solo en esta oportunidad, sino en muchas otras escritos en el Nuevo Testamento. Incluso se pone como ejemplo él mismo en el libro de Romanos, diciendo que Pablo dice: yo sin ley vivía en un tiempo, pero cuando vino la ley entonces me mató. La ley entonces produjo en mí la muerte. Y de esa manera la ley produjo la muerte sobre aquellos que vino, porque les impuso un estándar de justicia que los que recibieron la ley no podían y no tenían siquiera la posibilidad de cumplir. Por tanto, la ley produce muerte y por eso Pablo le llama, y Pablo dice en esta oportunidad, la letra mata, en contraste con este nuevo pacto del Espíritu, que no demanda santidad, sino que la provee. Y esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto tenemos la demanda de santidad de parte de un Dios santo, y acá tenemos al justo entregándose por los injustos para llevarlos a Dios. Es decir, el justo rebelándose ante una humanidad injusta y regalándole su propia justicia, entregándose, poniéndose en el lugar del pecador para otorgarle justicia a los injustos, proveyendo la santidad necesaria para que ahora los injustos puedan tener acceso al reino del cielo. Por eso la letra mata, pero el Espíritu provee de vida. Esto lo amplía Pablo ahora en el segundo contraste. El segundo contraste es el ministerio de muerte versus el ministerio del Espíritu. Ahora aparece la palabra diaconía acompañando la muerte y el Espíritu. El ministerio, la ayuda, la diaconía significa ayuda, significa servicio, y el Antiguo Testamento fue un servicio, fue una ayuda que nos reveló a Dios, pero nos reveló que Dios no era compatible con nosotros, nos reveló nuestra condición de muerte. Por tanto, si bien el antiguo pacto nos revela efectivamente a Dios y conocemos
una parte de Dios por el antiguo pacto. Por eso dice que el antiguo pacto fue glorioso. No niega que haya tenido gloria. Tuvo gloria porque nos mostró a Dios. Pero no fueron buenas noticias, porque ese Dios estaba en nuestra contra, porque ese Dios nos dejó tablas de piedra con mandamientos que cumplir y no podíamos cumplirlos para estar bien y estar en paz con Él. Por eso, si bien el antiguo pacto nos revela quién es Dios, no nos da una buena noticia con respecto a quién es Dios y nos deja en una condición de muerte, nos deja en una condición de separación y con solo la expectativa del juicio, del castigo, con la expectativa de estar separados de Él para siempre. Por eso el nuevo pacto viene a cubrir lo que el antiguo pacto no podía. Por eso Pablo le llama la debilidad del antiguo pacto, viene a ser cubierta ahora por Cristo. Porque Jesús viene a proveer lo que el antiguo pacto no podía proveer, que era precisamente una justicia permanente y una justicia eterna. El nuevo pacto provee de vida. El nuevo pacto es una revelación más profunda de Dios que la revelación del antiguo pacto y son buenas noticias. Y fíjense que el nuevo pacto no contradice al primero. No es que el nuevo pacto contradiga al antiguo, sino que el nuevo pacto está diciendo, el antiguo pacto tenía razón, es efectivo que están separados absolutamente de Dios, pero trae algo adicional, que ahora el Hijo de Dios se va a entregar por ustedes y va a recibir esa condenación, ese castigo que ustedes merecían por la ley, aquello que se les reveló por la ley como juicio de Dios en contra de la humanidad, ahora va a ser totalmente cargado sobre el cuerpo inocente del Hijo de Dios. Esto ya lo había anunciado Isaías en el capítulo 53, cuando dice que todo nuestro pecado sería cargado sobre Él, ¿verdad? Nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya el precio de nuestro propio pecado fue cargado sobre el cuerpo de Cristo para librarnos a nosotros de ese castigo y de esa condenación de la ley. Eso es lo que Pablo dice que es realmente y verdaderamente glorioso. Y por eso Pablo dice, el Antiguo Testamento tuvo gloria, pero la gloria del nuevo pacto no es comparable, porque el nuevo pacto nos dice, afirma el primer pacto, dice, tiene razón el primer pacto, es decir, están totalmente condenados con respecto a Dios, pero ahora hay una noticia tremenda, hay una noticia maravillosa, y es que el propio Dios viene y se hace carne para cargar el pecado de ustedes y librarlos por gracia. Es decir, que Dios ha decidido amarlos a pesar de quienes son, a pesar de haberse apartado de Él en el principio, y va a cargar su propio castigo y condenación sobre Él para que ahora ustedes entren gratuitamente al reino de los cielos. Esa es la gloria del nuevo pacto. Y según Pablo, esto sí que es glorioso, ¿verdad? No tiene comparación esta gloria comparado con esta gloria que Pablo le llama el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. Entonces, ¿verdad? Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra tuvo gloria, ¿verdad? Y dice tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Y ahí Pablo habla acerca de este velo que viene, que Moisés tiene que ponerse cuando está precisamente cuando está delante de Dios. Moisés se tiene que poner un velo para que los hijos de Israel no se asusten al ver su rostro brillar. Cuando Moisés se encontraba con Dios, salía y su rostro brillaba. Y los mismos de Israel dijeron, oye, ponte un velo. Y Moisés andaba con un velo que le cubría. Pablo interpreta este velo de Moisés diciendo que su objetivo era que los israelitas no fijaran su mirada en aquello que había de ser abolido, en aquello que había que perecer, en aquello que estaba destinado a desaparecer porque venía un pacto superior en camino. Ya así lo interpreta el apóstol Pablo, para que los hijos de Israel no fijaran su mirada en aquello que había de ser abolido. Y eso lo explica dos versículos más adelante del texto que leímos, en 2 de Corintios 3:13. Ya leámoslo todos juntos, este pasaje, y dice así: y no como Moisés,
que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El peor error que podemos cometer es precisamente fijar nuestra vista en aquello que ha de ser abolido. La Escritura nos está diciendo constantemente que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que miremos lo eterno, que miremos el galardón detrás de aquello que pueden ver nuestros ojos naturales. Lamentablemente nuestros 5 sentidos solo pueden percibir las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo precisamente son las que van a perecer, son las cosas que van a quedar abolidas. El velo puesto en el rostro de Moisés estaba para que los hijos de Israel no fijaran la mirada en la gloria de aquello que había de ser abolido, de una gloria terrenal. La ley era la revelación de Dios, pero para los asuntos terrenales, los asuntos de conducta. Si tú fijas tu mirada en los asuntos conductuales de los seres humanos, entonces estás fijando tu mirada en aquello que va a ser abolido. Y la Escritura te está diciendo, mira ahora lo eterno. El Evangelio trajo la revelación de lo que permanece, de aquello eterno, de aquello trascendente. Y la Escritura te hace un llamado poderoso a fijar tu vista en eso, para tener una real esperanza, para tener una real paz, para tener un verdadero sentido de propósito trascendente en este mundo. No fijes tu mirada en aquello que ha de ser abolido. Ese es el segundo contraste. El tercer contraste tiene que ver con el ministerio de condenación versus el ministerio de justificación. Este es el contraste entre estas dos palabras, condenación y justificación. Y Pablo dice lo mismo con respecto a esto. Ya le llama al pacto de la ley el ministerio de condenación, y al ministerio de Cristo, al ministerio más glorioso, le llama el ministerio de la justificación. Lamentablemente hoy hay muchos creyentes que no comprenden el ministerio de justificación, que no entienden que Cristo vino no para condenar, sino para reconciliar al hombre con Dios, y aún llevan adelante el ministerio de la condenación. Es decir, están con la tarea de descubrir, de apuntar, de condenar el pecado en las personas, y hacen este trabajo que tenía un poco Juan el Bautista, ¿verdad? De mirar y descubrir, apuntar y señalar el pecado. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley, y este Juan el Bautista, como profeta de la ley, descubría el pecado. Su misión era dar a conocer el pecado universal, dar a conocer que todos eran pecadores. Por tanto, cualquiera que viniera a Juan, Juan iba a encontrar pecado en ellos. Juan iba a descubrir y a denunciar el pecado de todos, no importa si fuera el gobernante de Roma, o si fueran los escribas, o si fuera cualquiera. Juan el Bautista llevaba adelante el ministerio de condenación. Sin embargo, cuando se presenta Jesús, uno sin pecado, entonces Juan ya no tiene nada que señalar, y solo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se encuentra Jesús con Juan el Bautista, el ministerio de justificación con el ministerio de condenación, entonces el ministerio de condenación baja, y el propio Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. De tal manera que el ministerio de justificación es glorioso. El ministerio de justificación es el ministerio de Cristo, el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios por medio del regalo de la justicia que Cristo vino a dar libremente a todo ser humano. Tú tienes el llamado a formar parte del ministerio de la justificación, de llevar la justificación por fe a todos a tu alrededor, que todos puedan saber que han sido constituidos justos por aquel que es justo, que han sido constituidos justos gracias a su fe, no por obras de justicia que hayan hecho, sino por la obra de Cristo, por el sacrificio de Jesús, por su carne de partida y por su sangre derramada, podemos tener la justicia del justo. De esa manera tenemos que tener gran pasión por involucrarnos en el ministerio de la justificación. Jesús les dijo a los fariseos, no he venido a condenarlos, ustedes ya tienen quien los condena, Moisés en quien tienen su esperanza.
De esa manera Jesús dijo, yo no tengo por qué venir a condenarlos porque ya la ley los condena de todas maneras. La ley es la que está encargada de condenar, de señalar que somos pecadores y demostrar claramente que todos estamos bajo pecado y bajo la condenación. Ese es el ministerio de la ley. El ministerio de Cristo es venir a los que están bajo la ley, venir a los que están condenados y traerles salvación y traerles una justicia que ahora los constituya hijos de Dios, que los transforme de enemigos a hijos, que los traslade desde el reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, como veíamos también la semana anterior. Ese es el tercer contraste, ministerio de condenación, que es la ley, versus el ministerio de justificación, que es el Evangelio. Sobre eso debemos decir también que la condenación es la raíz de todo lo malo que puede acontecernos en nuestra vida. Siempre, cualquier hábito destructivo, cualquier pensamiento destructivo en nuestra mente, ¿verdad? Cualquier cosa que nos suceda, que estorbe nuestra fe, cualquier problema relacional que tengamos en nuestra vida, cualquier cosa que esté afectando nuestro caminar y que esté afectando nuestra salud, encuentra siempre su raíz última en la condenación. Ya los pensamientos se anclan a nuestras creencias y finalmente cuando creemos que estamos condenados, cuando creemos que Dios ya está en nuestra contra, cuando pensamos que estamos condenados delante de Él, entonces surge y nace toda clase de oscuridad, de tinieblas que llenan nuestra mente, que se adueñan de nuestro corazón. Comienza la amargura a tomar lugar y comienza poco a poco a desplazar la fe. Y el remedio para toda condenación es precisamente la justificación. Por eso Pablo hace un encuentro de estos dos términos. La raíz de todo lo malo que nos ocurre en este mundo es la condenación. Y la solución a esta condenación es la justificación por fe, el método de Dios para acercarse a nosotros. Dios se acerca a nosotros enviando a su Hijo para que éste muera a nuestro favor, para que éste entregue su vida, para que intercambie su justicia gloriosa por nuestro pecado. Él sea castigado por ese pecado y nosotros recibamos su gracia. Ese es el método de Dios para rescatarnos, para librarnos de la condenación y el juicio. Es el método de Dios, la justificación por fe. Es la idea de Dios. Y es lo que tiene mayor gloria en toda la creación. Y esta justificación por fe destruye completamente la condenación en tu corazón. Así que por eso recibe en este momento la justificación. Y puedes decir ahí en tu hogar donde estés viendo o escuchando este mensaje, ¿verdad? Afirmar esa justicia. Has sido constituido justo por tu fe. Si pusiste tu mirada en Cristo el Señor y en verdad crees que Él murió para perdonar tu pecado, la Escritura te dice ahora eres justo. No lo dudes un momento, recibe esa justicia por la fe y entonces has de saber que el ministerio de justificación operó para ahora reconciliarte con Dios, para ahora quitar toda deuda, para ahora abolir toda separación que había entre tú y Dios. Ahora ya no hay deudas, ya no hay pagos pendientes, ya no hay nada ahora que se interponga entre tú y Dios. Ahora el camino está libre, el acceso está expedito para que puedas ahora tener una verdadera comunión genuina y satisfactoria con Él. Es el glorioso ministerio de la justificación que destruye completamente la condenación en nuestros corazones. Y el último contraste que Pablo hace es el contraste entre lo que perece y lo que permanece. Ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad? El pacto de la ley fue un pacto dado temporalmente. Ya por eso en Gálatas 3:19 Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley está ahí mientras haya pecado.
porque la ley viene para condenar el pecado. Pero va a venir un tiempo en donde la iglesia será sacada del mundo, donde viviremos eternamente en un nuevo cielo, una nueva tierra, dice la Escritura, con cuerpos resucitados. Ya es la glorificación de los seguidores de Cristo que van a ser transformados a semejanza de Jesús. Y en ese tiempo entonces la ley ya no tendrá validez. La ley viene por un tiempo, la ley es temporal. La ley es lo que perece, lo que está destinado a desaparecer. En contraste con el Evangelio es eterno, porque el Evangelio nos provee de riquezas eternas. El Evangelio te da salvación, y la salvación es algo eterno, algo que vas a tener por toda la eternidad y que vas a disfrutar en un tiempo sin fin delante de Dios. Te otorga tu calidad de hijo, de hija de Dios, te otorga paz, te otorga gozo. Todos son dones eternos. El Evangelio viene para darte provisión eterna, ¿ya? Pero el pacto de la ley no podía aprovisionarte, no podía proveer nada eterno, solo proveía bendiciones materiales y extendía maldiciones temporales. La ley se refiere a lo terrenal, el Evangelio se refiere a lo espiritual eterno del reino del cielo. Por eso Pablo dice, si lo que perece tuvo gloria, es decir, si aquel pacto que revelaba a Dios para las cosas cotidianas del mundo, que regulaba el comportamiento de una nación, si aquello tuvo gloria, ¿cuánta más gloria no tendrá aquello que permanece, aquello que es eterno y aquello que nunca será abolido? De tal manera que todo lo que vemos en la ley, todos los anuncios, las escenas, son un anuncio de aquello que iba a venir. Anuncian la obra de Cristo que es eterna. Discierne tú qué es más glorioso, ¿ya? El fuego de Dios cayendo sobre el sacrificio de Elías, o el fuego de la ira de Dios cayendo sobre el sacrificio de Cristo Jesús. Son dos escenas que parecen muy distanciadas en el tiempo, ya que parecen muy distanciadas incluso en la Escritura, pero que nos hablan de un mismo evento. Elías ofreció un sacrificio a Dios para demostrar quién era Dios en contra de los profetas de Baal. Oró a Dios y cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías, y dice que lo consumió completamente, que no quedó nada de ese sacrificio. Eso estaba anunciando la obra de Cristo, estaba anunciando que algún día un cordero iba a ser puesto en una cruz y que el fuego de la ira de Dios caería sobre él. Sin embargo, hay una diferencia entre estos sacrificios. El fuego de Dios en el caso de Elías fue tan grande que consumió el sacrificio y el sacrificio desapareció. Aquí, en la cruz de Cristo, toda la ira de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús, y una vez que se hubo consumido toda, el sacrificio permaneció. En este caso el sacrificio era más grande, el pago era más grande que los pecados que había que pagar, el sacrificio era mayor. Y una vez que toda la condenación hubo caído sobre el cuerpo de Cristo, entonces Jesús dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Al morir Cristo, muere por toda la humanidad, y el pecado de la humanidad ahora es redimido en la carne de Cristo. Es la figura gloriosa. Alguien podría pensar que el fuego de Dios cayendo sobre el sacrificio de Elías es más glorioso que ver a Cristo crucificado, porque a nuestros sentidos es más espectacular la escena de Elías que la escena de la crucifixión de Jesús. Si solo miramos con los ojos naturales, no encontramos gloriosa la crucifixión de Jesús. Vemos a Jesús colgado en un madero, lo vemos morir, vemos las tinieblas, vemos luego el temblor que hubo, y nos parece una escena totalmente natural, es más, una escena cruel, desgarradora. Pero al ver con los ojos del Espíritu, notamos la verdadera gloria de aquel evento. En aquel evento Dios estaba cargando el pecado de la humanidad completa, y ese fuego de la ira de Dios cayendo sobre el cuerpo de Cristo era la victoria completa y absoluta de Jesús sobre todo el reino de tinieblas. Acá en el sacrificio de Elías, ¿verdad? El fuego que cayó del cielo fue la victoria de Elías sobre los profetas de Baal. Pero acá,
el fuego de la ira de Dios cayendo sobre Jesús es la victoria de Cristo sobre Satanás y sus huestes, sobre todo el reino de tinieblas, para liberarnos a nosotros que estábamos bajo su opresión. Ya así lo dice el autor de Hebreos. Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. De esa manera el nuevo pacto es mucho más glorioso. Lo que permanece tiene mucho más gloria que aquello que está destinado a desaparecer, que aquello que perece. Entonces, finalmente, mis amados, les animo a que puedan encontrar la mayor gloria de sus vidas, que puedan encontrar el mayor valor en toda su vida en la faz de Jesucristo. Recién miramos que Moisés, cuando brillaba su rostro, tenía que ponerse un velo para que los hijos de Israel no pusieran la vista en ese tipo de gloria, en esa gloria de un pacto que había de desaparecer. Sin embargo, ahora Cristo muestra su rostro, muestra su faz a la humanidad para que la humanidad pueda mirarlo sin ningún velo de por medio. Para que la humanidad pueda mirarlo, ¿verdad? Y pueda ver su belleza y su gloria sin límite. Ese es el llamado. Mira a Cristo, fija tu mirada en Jesús, fija tu mirada en Él y solo en Él. No fijes tu mirada en la conducta humana de los que te rodean, porque estás fijando tu mirada en aquello que ha de ser abolido. Fija tu mirada en Cristo, concéntrate en las palabras de Cristo, busca en las palabras de Cristo, que sean tu alimento, memoriza las palabras de Cristo, relaciónate con Dios por el Espíritu Santo, por medio de las palabras de Cristo, y van a ser alimento a su alma, y tus ojos espirituales, los ojos de tu espíritu se abrirán a un nuevo tipo de gloria, a una gloria superior, a una nueva gloria, la gloria del nuevo pacto. Vamos a mirar cómo lo dice también el apóstol Pablo en el capítulo siguiente a este capítulo que estábamos leyendo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el propósito maravilloso de Dios para cada uno de sus hijos, que conozcan a Dios en la faz de Jesucristo, que puedan acceder a Dios mediante Jesucristo, que puedan obtener las riquezas que Dios ha deseado entregarnos por medio de Jesucristo. No te relaciones con Dios a través de nadie más que no sea a través de Jesucristo. Solo en Él tenemos el acceso glorioso y en Él tenemos el pacto necesario para tener todo cuanto necesitamos en la vida de fe. La voluntad de Dios es que mires, que fijes tu mirada en Cristo Jesús y puedas ser testigo de esa gloria más eminente, de esa gloria bendita que va a llenar y va a sostener tu vida desde aquí hasta la eternidad, para que vivas llenos de gozo, para que vivas lleno de satisfacción, de alegría, de paz en tu corazón. Eres, como decíamos en la serie anterior que estuvimos revisando, eres bienaventurado, bienaventurada, porque has conocido una gloria mayor, una nueva gloria, la gloria de la faz de Jesucristo. Cristo se presenta el día de hoy ante todo el mundo y le muestra al mundo la gloria de Dios por medio de su rostro, por medio de su obra, por medio de su naturaleza. Y el Espíritu Santo ha venido para dar testimonio de Jesús. Mi amado, que puedas fijar tu mirada en aquello que permanece, que puedas fijar tu mirada en el nuevo pacto que es glorioso, en el ministerio de la justificación, en el ministerio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y no vuelvas nuevamente a tener una relación con Dios dependiente de la ley que es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, aquel ministerio de condenación que, si bien nos revela a Dios, nos revela nuestra posición natural delante de Dios, que es la de pecadores sin remedio. Ahora Cristo ha venido a traer esta nueva revelación de justicia, donde ahora somos justificados por la fe y recibimos de Dios todo cuanto requerimos para vivir
de aquí a la eternidad. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Si tú quieres recibir, si tú quieres ser parte de esta nueva gloria que Cristo ha venido a mostrarnos, que Cristo ha venido a revelarnos, que Cristo ha venido a hacernos parte, tú puedes hacer esta oración conmigo. Y cuando hagas esta oración, ten conciencia de que Dios salió a tu encuentro precisamente para proveer de la vida eterna, para proveer de la justicia eterna a tu espíritu, y que este momento Él lo planeó de antemano para que tú recibieras su salvación y recibieras los dones de la vida abundante de Cristo el Señor. Él vino para que tú tuvieras vida eterna y abundante. Él dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que ora conmigo esta oración. Padre, te doy gracias. Señor, ahora sé que tú has venido para entregarme un nuevo pacto, para entregarme, Señor, y reconciliarme con Dios, para darme vida eterna y abundante. Señor, conozco que tu intención es amarme, que tu intención es que yo sea tu propio hijo, tu propia hija. Y ahora tengamos una relación profunda, íntima, no basada en la letra, sino en el espíritu. Y basada, Señor, en esta nueva vida gloriosa que tú me has de proveer cada día. Creo que has perdonado todo mi pecado y me has concedido vida eterna y abundante a mi espíritu. Señor, te doy gracias porque moriste por mí, porque te entregaste por mí y porque me amaste más allá de lo que yo pudiera imaginar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, envíanos un mensaje. Queremos conocer y queremos alegrarnos contigo por esta gran decisión de fe, por esta conversión hacia esta nueva gloria de Dios que tú has podido ver en la faz de Jesucristo. Envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo, y en lo que pudiéramos serte de ayuda, estaremos disponibles para ayudarte a caminar en la vida de fe. Si vives dentro del Gran Concepción y no tienes una congregación donde asistir, estás cordialmente invitado. Nos reunimos cada domingo 11 de la mañana en el Hotel El Dorado. Y si no puedes ir, solo escríbenos y nos pondremos en contacto contigo. Estaremos muy alegres de contactarte y de poder también conocerte. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que esta nueva gloria te acompañe durante toda esta semana, durante toda tu vida y por toda la eternidad. Muchas bendiciones.